La question théorique du fondement du pouvoir est importante, mais je m'excuse, le pouvoir ne fonctionne pas à partir de son fondement. Bien sûr. Il y a des pouvoirs non fondés qui fonctionnent très bien et des pouvoirs qui ont cherché à se fonder, Bueno, el tema, como ustedes saben, y acaba de anunciarse, es en torno a la noción de institución, y tiene como un subtítulo que no aparece en el afiche ni en la presentación, pero que aclarará un poco por qué hacemos esto, que es en torno a recientes publicaciones en el ámbito de la filosofía italiana, de la filosofía política italiana, y específicamente varias publicaciones de Roberto Espósito. Hay al menos 2 libros publicados recientemente que tienen como eje temático y problemático la noción de institución. Uno del 2020, que se llama Pensamiento Instituyente, y otro del 2021, que se llama simplemente Institución. Y este tema también es abordado por Espósito en varios artículos. Sobre uno de ellos trataremos hoy, uno que se titula Por un pensamiento instituyente. Miren, si uno toma la producción de Roberto Espósito, desde sus primeros trabajos, a comienzo de la década de 1980 hasta ahora, uno se encuentra con que aborda una serie de categorías, que en orden cronológico serían las siguientes. En primer lugar, la noción de lo impolítico, después la noción de comunidad, después la noción de inmunidad, después la noción de biopolítica, después la noción de impersonal, y ahora se agrega la noción de institución. No se trata solo de una nueva categoría a analizar, sino de retomar un problema y ampliar un análisis que ya comienza en sus primeros trabajos, incluso antes del texto dedicado a la categoría impolítico, que es categoría del impolítico, sino en sus trabajos sobre Maquiavelo y Vico. Y el problema de Espósito, que finalmente lo acompaña en el análisis de todas estas categorías, es este: cómo hacer convivir en la filosofía política la noción de orden y la de conflicto. E insisto en esto, cómo hacer convivir. O sea, no cómo hacer una filosofía del orden que supere el conflicto, ni una filosofía del conflicto que prescinda del orden, sino hacer convivir estas dos ideas, la de orden y de conflicto. Para hacer eso, Espósito, ya en sus primeros trabajos, remite a Maquiavelo y a Vico, y por supuesto, es un modo de decir, se opone al paradigma que, para ponerle un nombre, podríamos denominar hobbesiano. Es decir, a un modo de pensar que resuelve la relación entre orden y conflicto a través de las nociones de pacto y de soberanía. Uno podría decir que todo el pensamiento de Espósito es pensar la relación entre orden y conflicto en términos no excluyentes, no de manera sucesiva, sino de manera simultánea. Cómo mantener al mismo tiempo el orden y el conflicto. De todos estos trabajos, obviamente, nosotros nos vamos a concentrar en el último, en la última categoría de análisis, que es la noción de institución. Yo me voy a dedicar fundamentalmente a 3 puntos. No voy a leer, voy a exponer. En primer lugar, voy un poco a resumir los temas del libro del 2021, titulado Institución. Por una razón simple, el libro no está traducido y supongo que la mayoría de ustedes no lo leyeron. Entonces, al menos un breve recorrido conceptual por ese libro me parece el punto de partida. En segundo lugar, voy a hacer algunas observaciones
sobre esta problemática de la institución en relación con lo que se ha dado en llamar el Italian Thought. O sea, si después de la German Philosophy, después de la French Theory, viene el Italian Thought, bueno, ¿qué tiene que ver eso? ¿O en qué medida eso se relaciona con la noción de institución? Y en tercer lugar, voy a hacer algunas observaciones críticas, al menos desde mi perspectiva. Pero ordenemos un poco el discurso y vayamos al primer punto, que es el recorrido conceptual de este libro, publicado recientemente y titulado, como les digo, Institución. La primera parte del libro se ocupa de lo que el autor denomina el eclipse de la noción de institución. ¿Por qué la noción de institución es objeto de crítica? Y para eso remite a una serie de hechos de la actualidad y de literatura filosófica, pero no solo filosófica, también desde el punto de vista de la historia del derecho. Algunos de los motivos del eclipse de la noción de institución son, bueno, esto que estamos todos viviendo, la pandemia. Es decir, que ha generado una crisis a nivel del discurso sobre la función del Estado, sobre los excesos de la estatalidad, y lo que me parece oportunamente Espósito denomina un exceso de desocialización. ¿Cómo quedan las instituciones frente a esto que ha sido el confinamiento de las personas por fuera de los espacios comunes y públicos? En ese contexto, Espósito se plantea la pregunta, me parece bastante sensata. No hay duda de que las instituciones han tenido una función problemática en relación con la gestión del virus, pero ¿qué hubiésemos hecho sin las instituciones? Más allá de todos los problemas que se pueden señalar al respecto. Un segundo elemento de esa crisis de eclipse de la noción de institución, y acá hay un punto del libro que a mí me interesó mucho, es la oposición entre institución y movimiento. Una oposición que obviamente hunde sus raíces bastante más lejos del siglo XX, pero que de algún modo, al menos en el ámbito del pensamiento francés y del pensamiento italiano, encuentra un punto álgido o un momento álgido en esto que son los movimientos del 68. Esa gran crisis social y también filosófica de instituciones tradicionales, comenzando como por la universidad, pero también la familia, las instituciones no solo estatales, sino las instituciones sociales que de algún modo encaraban la función de autoridad en la sociedad de la época. Un tercer elemento es que retoma Espósito son algunas consideraciones, yo voy a volver sobre esto, sobre un autor poco conocido, es un modo de decir, digamos, un autor que no tiene un gran público, y digo lamentablemente, porque es un autor, no tengo ninguna duda, fundamental, del que todos, y particularmente el pensamiento italiano contemporáneo, toma mucho, y es Jan Tomà, el historiador del derecho romano, ¿no? Y la serie de trabajos, en particular la serie de trabajos que están reunidos en el libro que se llama Las operaciones del derecho. Ahí también Espósito encuentra argumentos en relación con esto que Jan Tomà llama la invención de la naturaleza, ¿no? ¿Y por qué Espósito remite a Jan Tomà? Porque quiere mostrar esto, que el pensamiento cristiano, fundamentalmente San Agustín, cambió el eje
conceptual de la noción de institución, oponiéndose al pensamiento jurídico del derecho romano. Y el cambio consiste fundamentalmente en esto. Si la tesis de Jean Thomas es cierta, esto es, si en el derecho romano uno puede hablar de una invención de la naturaleza, lo que hace Agustín es poner la naturaleza creada no como una invención de las reglas, sino como un fundamento del orden jurídico, pero del orden en general. Y ahí Espósito incorpora este elemento a su diagnóstico del eclipse de la noción de institución. Porque esto ha hecho de algún modo, obviamente hay mucho más para decir, pero el punto conceptual es este, de esa concepción, llamémosla así, agustiniana, depende en gran medida el carácter innecesariamente rígido de algunas instituciones occidentales. Carácter innecesariamente rígido de instituciones que tomaron forma bastante después, varios siglos después, porque en el fondo a lo que Espósito quiere apuntar es a esa institución que llamamos Estado, es decir, a esa institución que ejerce la función soberana. Espósito ve ahí, en el monopolio institucional del Estado, una herencia teológica según el modo de proceder habitual de la teología política. Esta es la primera parte del libro. Los factores que ponen, que determinan una cierta crisis de las instituciones, su funcionamiento actual, una vieja antítesis entre institución y movimiento, con lo que esto significó en la década del 60, y después ese giro que se remonta finalmente a Agustín, pero que tiene sus efectos hasta nosotros, según el análisis de Espósito, que ha hecho que nuestras instituciones sean demasiado rígidas. Después de eso, Espósito se ocupa del retorno de las instituciones y remite a una serie de la problemática de las instituciones. Y remite a una serie de autores y textos. Por ejemplo, en la sociología retoma Durkheim contra Weber. Ve en Durkheim un pensador que hace de la institución el objeto de la sociología. ¿No? Y de las instituciones sociales, no de las instituciones, llamémoslas así, estatales. Después toma algunos autores del ámbito del derecho, yo no me voy a detener mucho, porque creo que Giulio Goria se ocupará después, del llamado institucionalismo francés, es decir, Maurice Horiou, y el institucionalismo italiano, fundamentalmente Santi Romano. Va después al ámbito de la filosofía y encuentra un filón, denominémoslo así, institucionalista, en el ámbito de la fenomenología y particularmente en Merleau-Ponty. En el ámbito del pensamiento político, el texto de referencia, como muchos de ustedes podrán imaginar, es el de Claude Lefort, La institución de lo social. Entonces tenemos eclipse, recuperación de la noción de institución. Bueno, voy a tener que cortar un poco para no extenderme demasiado, obviamente. Y después de eso, en 3 momentos de este libro, pequeño finalmente, pero muy interesante y motivador desde el punto de vista conceptual, Espósito trata de vincular lo que llama el paradigma institucional con el paradigma de la biopolítica. Bueno, y acá voy a resumir conceptualmente lo que más me interesa de este modo. La argumentación de Espósito, bueno, yo les dije esto, que hay varios libros que Espósito dedica recientemente a la noción de institución. Pensamiento instituyente, institución, por un pensamiento instituyente, etc. Esos libros en gran medida se superponen, pero no se identifican. En todos hay un elemento diferencial.
algo que no está en los otros y un desarrollo mayor. En el caso que a mí me concierne, el libro Institución, eso está dado por el análisis de un sintagma latino, al que yo voy a volver enseguida, que es vitam instituere, instituir la vida. El texto que analizará Costanza introduce algunas cuestiones en relación con el derecho romano que no están en los otros registros. Y ni esas referencias al derecho romano, ni este sintagma latino, vitam instituere, está en Pensamiento Instituyente. Está en este libro, Instituciones. ¿Cuál es la idea de Espósito? Bueno, él define acá su procedimiento como una genealogía. Y define la genealogía en estos términos: vincular lo actual con algo originario. Lo actual es la crisis de las instituciones y particularmente, ahí veo que Roberto está escuchando. O sea, él después me corrige, evidentemente. Lo actual es la crisis de las instituciones y lo originario es este sintagma latino, vitam instituere. Y en eso, el punto está acá. ¿Cómo vincular la institución de la vida con las declinaciones, que no son fáciles ni de resumir, ni de resolver finalmente, de la noción de biopolítica? Fundamentalmente, la relación, esa doble valencia de la biopolítica, que puede ser al mismo tiempo sujeto y objeto de la política, o sea, la política que surge de la vida o la vida que es objeto de la política. Algo semejante sucede con la noción con esta idea de instituir la vida, ¿no? Por un lado, la vida genera instituciones, por otro lado, las instituciones generan, instituyen la vida. Ese es el argumento central de la parte final del texto, dedicada a el paradigma, institución y biopolítica. Obviamente, con muchos más desarrollos, yo estoy resumiendo para que nos ubiquemos los que no leyeron el texto. Al menos hasta que se traduzca, es la mayor parte de nosotros. A mí el texto me gustó mucho, no es solamente que me gustó en el sentido estético o en el sentido del gusto, incluso como una metáfora culinaria. A mí el texto me parece importante, me parece que da mucho para pensar y que me lleva a repensar cosas que yo leí antes. Y sobre esto me gustaría hacer algunas observaciones, 3 al menos. La primera es esta. Me pregunto si finalmente la dicotomía institución-movimiento no nos sirve, es una pregunta, para definir al menos el tramo del Italian Thought del siglo XX, sobre todo del operaísmo hasta nosotros. Si finalmente en esa historia lo que hay no es la confrontación entre estos dos paradigmas, el de la institución y el del movimiento. O al menos institución y movimiento serían en este sentido las formulaciones de ese conflicto que ocupa, o ese problema que ocupa todo el pensamiento de Espósito, que es la relación entre orden y conflicto. Es decir, me pregunto esto, ¿no podremos aplicar esto como paradigma interpretativo de los últimos 30, 40 años, de esto que denominamos, que me parece afortunadamente, Italian Thought? ¿No se trata finalmente de esto? ¿No? De cómo pensar esa relación, de cómo elaborar esa relación. Por eso veo no solo una importancia en sí misma de la noción de institución, sino también desde el punto de vista de la interpretación histórica de ese pensamiento que trata de formular este problema. El segundo punto es este. Bueno, acá hay un modo de proceder genealógicamente, que está definido con toda claridad, sobre todo hacia el final del libro.
Pero comienza ya en las primeras páginas, pensar la relación entre la institución y la vida. Ahora, al comienzo del libro, yo creo que de manera, ¿cómo definirla? Inteligentemente curiosa, o diría pícara, en italiano, no, tengo miedo de equivocarme con las connotaciones, diría de manera furba, ¿no? Espósito dice lo siguiente, y acá quiero hacer un comentario dice, en un ángulo remoto, pero crucial, de nuestra tradición, el lema Vitam Instituere, y acá subrayo, que la cultura humanística nos vinculó con el texto de un jurista romano, Marciano, plantea una pregunta que permanece abierta. ¿Qué es lo que me interesa? Que la cultura humanista vinculó con un texto de un jurista romano. ¿Por qué? Porque me parece que acá se juegan sobre el lema Vitam Instituere dos concepciones, la de Pierre Legendre, finalmente, que hizo de eso una antropología del derecho, y la posición de Jean Thomas, que dice que Vitam Instituere no existe ningún texto jurídico que diga eso, que esa expresión, de hecho, no se encuentra en el digesto. O sea, es una discusión filológica, estoy de acuerdo. Pero la formulación me parece que deja abierta esa formulación, no, deja abierta esa discusión. Entonces, ¿qué me quiero preguntar? ¿Cómo hacemos genealogía? Y esto sucede en varios lugares del pensamiento italiano contemporáneo, vinculando tesis filológicas con tesis filosóficas. A mi modo de ver, acá, como en muchos otros textos, o en varios en todo caso, una tesis no depende necesariamente de la otra. La validez filosófica del texto no depende de que la tesis filológica sea verdadera o no. Es un modo de exposición. Podría prescindir de eso. Lo mismo sucede con otros textos, pero bueno, me parece que es una linda discusión y obviamente la relación entre las referencias a estos autores en torno a Legendre y Jean Thomas, en torno a la relación entre institución y vida. Más allá del hecho de la pandemia, bueno, es algo a lo que estamos confrontadísimos nosotros. Piensen frecuentemente en el orden de la sexualidad. Hace poco en Argentina se discutió si los documentos podrían ser masculino, femenino o no binario. ¿No? Y siempre está en discusión esto, sí. ¿Es la realidad la que genera esa norma o es la norma la que va a generar una realidad de lo no binario? En fin, me parece que esta discusión trasciende el ámbito específico de la pandemia, es algo que atraviesa nuestra problemática actual, y me parece que volver sobre Vitam Instituere, retomando las tesis de Espósito y la de Jean Thomas, sería un trabajo que debemos hacer. ¿No? Y una última observación para terminar, yo creo que ya me excedí completamente y los estoy aburriendo. ¿No? En un momento, Roberto Espósito dice que, bueno, que Foucault ha sido un poco el culpable del eclipse de las instituciones. Yo creo que es cierto. ¿No? O sea, al menos, pero me pregunto también, y esto es lo que voy a tratar de un poco de argumentar, es si uno podría hacer un institucionalismo Foucaultiano. Tengo buenos argumentos para decir que no, sobre todo los que están en el poder psiquiátrico, que es donde Foucault, que es un curso del 73-74, donde Foucault comienza su crítica a las instituciones, al punto de decir explícitamente, soyons très anti-institucionalistas. Literalmente, dice, seamos muy anti-institucionalistas, ni siquiera anti-institucionalistas. No analicemos el poder en términos de instituciones. Y obviamente, a la noción de institución, como ustedes saben, trata de reemplazarla con la noción de dispositivo.
Esto yo no tengo duda, es así, hay muy buenos argumentos, pero más allá de Foucault y de la ley, me pregunto si uno no podría hacer, de todos modos, un institucionalismo Foucaultiano. Y me parece que hay en Foucault una relación muy ambigua con el derecho y muy ambigua con las instituciones. La noción, el término ambiguo lo usa Expósito en el texto también, porque esto es cierto hasta un determinado periodo, pero también es cierto que Foucault define su genealogía como la relación entre historia de la verdad e historia del derecho. Y que la cuestión del derecho, y que Foucault ha sido un pensador de las instituciones, del manicomio, de la cárcel, de la sexualidad, ¿no? Y que más allá de su antijuridicismo, es posible elaborar una teoría incluso jurídica a partir de los textos Foucaultianos, fundamentalmente en torno a tres ejes, ¿no? Derecho poder, derecho cuerpo y sobre todo derecho verdad. Obvio, son solo indicaciones, pero en todo caso, la crítica de Foucault a las instituciones encuentra una relación estrecha con la idea de pensar las instituciones, sobre todo la crítica de Foucault al derecho, ¿no? Con la idea de pensar las instituciones que encontramos en el pensamiento italiano. Y ese punto de convergencia fundamental es este: pensar el derecho sin necesariamente vincular la noción de derecho con la noción de soberanía. Pensar el derecho más allá de la soberanía. Esta es un poco la distinción entre derecho y jurídico en Foucault, pero bueno, sería parte de una discusión. Bueno, me detengo acá porque he sido demasiado excesivo. Espero haber dado algunas ideas claras y algunos puntos de discusión. A mí el libro me interesó mucho. Estoy releyendo los libros de Expósito desde sus primeros en orden cronológico y me parece que es como el punto que articula el resto de los análisis y encuentra una formulación al mismo tiempo actual y también problemática, porque no solo da para pensar y para cuestionar incluso. Gracias. Bien, muchas Grazie, gracias, Edgardo. Grazie. Gracias. Bueno, yo quería